¿Es un grupo vulnerable? Bueno, un grupo vulnerable es aquel que no tiene las mismas condiciones de desarrollo que puede tener un ciudadano normal. Es aquel al que se le discrimina por sus condiciones económicas, sociales, raciales, culturales, de género, sexual o por sus limitaciones físicas. Se puede tener en cuenta varios grupos vulnerables. Entre ellos tenemos las mujeres, los niños y los adultos mayores, en los cuales vamos a hablar más adelante. Nuestra compañera Valentina va a hablar sobre las mujeres rurales. Para iniciar hablaremos de las mujeres rurales. Las mujeres rurales representan un cuarto de la población mundial y son responsables por más de la mitad de la producción de alimentos en el mundo, lo cual es importante resaltar, ya que el trabajo de la mujer en el campo muchas veces ha sido menospreciado. Según el rector de La Salle, Carlos Gómez Restrepo, las mujeres rurales en Colombia son la columna vertebral de las sociedades, ya que son la cabeza líder de los núcleos familiares, siendo las encargadas de producir y asegurar los alimentos para su familia. Por otra parte, y según Marcela Villarreal, que hace parte de la organización de la FAO, se podría reducir el número de personas que sufren de hambre en el mundo de 100 a 150 millones, según un total de 925 millones, simplemente si las mujeres en el sector agrícola tuvieran el mismo acceso que los hombres a los recursos productivos. Teniendo en cuenta lo anterior, se denota que el machismo en el sector rural es muy marcado, ya sea por la cultura o simplemente porque los derechos de las mujeres han sido violados, ya que muchas de las mujeres no tienen acceso al estudio y no saben o tienen conocimiento a lo que tienen derecho y cómo pueden hacer que estos sean respetados. Si los derechos a las mujeres rurales se dieran reconocidos, hoy se pudiera producir en el mundo los alimentos necesarios para alimentar 4 veces la población. Pero no solo con las violaciones a los derechos, las mujeres están siendo maltratadas. Ellas también son víctimas del conflicto armado, maltratos intrafamiliares, violaciones y homicidios. Según el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, las cifras de homicidios de mujeres en el año 2015 fue de 140 casos menos en el 2014. En el 2016 se representa nuevamente un aumento de los casos registrados, 731 mujeres asesinadas. Así, durante los 10 primeros meses del 2014 se asesinaron un promedio de 2.6 mujeres por día, en el 2015 2.2 y en el 2016 2.4. Por otro lado, los niños y jóvenes, que también son una población vulnerable, hacen parte del 41.5% de la población total, de los cuales el 38.9% viven en pobreza por el conflicto armado y la escasez de recursos o la mala administración de estos por las entidades locales. La corrupción es un punto clave y determinante en este caso, dado que el gobierno proporciona los recursos, pero los encargados de repartirlos hacen ineficiente la entrega de estos, creando un desequilibrio social en estas comunidades. Dada la falta de educación y al mal acompañamiento que se le da a los jóvenes, otro tema que preocupa es el embarazo en la adolescencia, lo que genera menos posibilidades de acceder a la educación por pocos recursos económicos, incrementando también el número de mujeres cabeza de hogar. Otro tema que se ha visto muy presente en los jóvenes es que su idea del campo se encuentra asociada a la pobreza, motivo por el cual la mayoría de ellos se van a las grandes ciudades para lograr un mejor modo de vida, incrementando así la población capitalina y a su vez las tasas de desempleo. Otros de los aspectos de mayor relevancia en Colombia en cuanto a la población vulnerable es el abandono de la tercera edad por parte de los entes gubernamentales. El año 2014 empezó con una noticia no muy agradable para más de 6 millones de personas que aportan en el régimen de pensión de prima media, quienes a partir de este año tendrían que sumar 2 años más a la edad y 25 semanas para poder acceder a la anhelada pensión de vejez. Pero, ¿cómo se da esta medida? La Ley 100 de 1993, que fue ratificada luego por la Ley 797 del 2003, establece que las mujeres para poder pensionarse deberán tener 57 años de edad y los hombres 62 años, y cada uno deberá tener un total de 1.275 semanas cotizadas. Entre tanto, para 2015 las edades serán las mismas, pero con un aumento de 25 semanas cotizadas, es decir, un total de 1.300 semanas. La ley mencionada anteriormente indica que desde 2006
Hasta el 2015 se dará un incremento anual de 25 semanas para pensionarse, lo que significa que el requisito de cotización aumentará en 300 semanas entre el 2005 y el 2015, al pasar de 1.000 a 1.300 semanas. Es decir, que cada persona deberá trabajar casi 6 años más para obtener su pensión. Pero ¿cuál es la problemática? El sector empresarial en Colombia difícilmente da empleo a personas con una edad superior a 45 años. Por lo tanto, laborar con la posibilidad de cotizar a pensión es cada vez más nula, lo que genera un gran impacto a nivel socioeconómico. Por ejemplo, en Bogotá, 46.303 adultos mayores no tienen acceso a la seguridad social, incluyendo salud, y 28.707 de ellos viven en la miseria absoluta. Y estos casos de mendicidad son los resultados de situaciones violentas presentadas en distintos lugares de nuestro país, como es el desplazamiento forzado y la no recuperación de tierras que en algún momento generaron sustento y estabilidad a estas víctimas del gobierno en Colombia.